Hola a todos. En este día vamos a hablar sobre algo vital en la vida cristiana, que es el llamado de Dios y la conversión. ¿Cómo nos llama Dios y cómo respondemos a este llamado? Esta enseñanza está basada en la declaración de fe de nuestra Iglesia y está dividida en tres partes: el llamado externo, el llamado interno y la conversión. Primero hablaremos sobre el llamado o llamamiento, que describe el proceso mediante el cual Dios invita a la humanidad a la salvación, diferenciando entre el llamado externo e interno. El llamado externo, que es una invitación universal realizada por Dios a través del Evangelio, dirigida a todas las personas en todo lugar, utilizando medios humanos de proclamación. Este llamado es accesible a todos sin distinción y se basa en la gracia de Dios, manifestada en la proclamación de su palabra. Y el llamado interno es la respuesta eficaz del Espíritu Santo en el corazón del individuo, que hace que dicho llamado externo sea efectivo y personal. Es decir, aunque todos reciben la invitación, es la obra del Espíritu en el interior del hombre la que produce la respuesta voluntaria y espontánea de arrepentimiento y fe en Cristo. Ahora hablaremos sobre el llamado externo. Se basa fundamentalmente en los versículos de Hechos 2:39 y Hechos 17:30. Ambos versículos resaltan que el llamado externo de Dios es universal y dirigido a toda la humanidad en su contexto de proclamación del Evangelio. La idea central es que Dios invita a toda persona a arrepentirse y recibir la salvación, sin exclusión. La proclamación del Evangelio es la forma en que Dios extiende su llamado a todos los pueblos, y estos textos subrayan que la invitación de Dios no tiene límites respecto a quién puede responder. Además, muestran que este llamado externo debe fundamentarse en la gracia de Dios y en su deseo de que todos sean salvos, lo que se refleja en la exhortación a aprovechar la oportunidad de arrepentimiento y fe. En Hechos 2:39 nos dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos mire Dios, como Dios llama a todos. Este versículo enfatiza que la promesa de salvación expresada en la venida del Espíritu Santo es amplia y abarca no solo a los primeros oyentes en Jerusalén, sino también a sus hijos, a los que están lejos y a todos los que Dios llamare. Aquí la palabra todos resalta la naturaleza universal del llamado externo de Dios, indicando que la invitación de Dios a arrepentirse y recibir su promesa es para toda la humanidad, sin distinción de raza, nación o condición social. Este versículo sustenta la idea de que el Evangelio se dirige a todos los seres humanos y que la invitación de Dios es abierta y sin restricciones particulares. En Hechos 17:30 también dice: pero Dios no tuvo en cuenta los tiempos de esa ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo afirma con claridad que en el tiempo presente Dios ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, remarcando la universalidad del llamado externo. Indica que no hay excusas ni limitaciones culturales, geográficas o raciales para responder a la invitación de Dios. La palabra manda implica una autoridad divina que exige la respuesta del arrepentimiento, subrayando que la proclamación del Evangelio y el llamado de Dios alcanzan a toda la humanidad. Ambos versículos subrayan que el llamado externo de Dios a la salvación es universal, dirigido a todas las personas en todos los lugares. Esto respalda la idea de que la proclamación del Evangelio tiene un alcance global y que la invitación de Dios a arrepentirse y creer en Cristo es para todos sin excepción.
La base bíblica en estos textos reafirma que la gracia de Dios en el llamado externo es inclusiva, abierta a toda criatura humana. El llamado interno se refiere a esa acción eficaz y transformadora del Espíritu Santo en el corazón del individuo, que hace que la persona responda voluntaria y espontáneamente de manera sincera al llamado externo del Evangelio. Este llamado no solo es una invitación abierta, sino que también implica una obra interna de Dios que capacita, convence y lleva al individuo a una decisión genuina de seguir a Cristo. El llamado interno se centra en la obra activa del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que prepara y capacita a la persona para aceptar el mensaje del Evangelio y responder con fe y arrepentimiento. Sin esta obra del Espíritu Santo, la capacidad humana para aceptar a Dios y su obra de salvación estaría limitada por la naturaleza caída y la incredulidad. Por tanto, en un sentido general, el llamado interno es la acción divina de Dios en la vida del individuo que produce una respuesta voluntaria y sincera. En 1 Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios que os llamó a nuestra comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este texto señala que Dios es fiel en el llamado a la comunión y participación con Jesucristo. El llamado aquí es interno, porque Dios activa esa relación espiritual en el creyente, quien responde en fe y comparte en la comunión con Cristo. La fidelidad de Dios asegura que el llamado es efectivo y verdadero para los que creen. En Hechos 16:14 también dice: Entonces una mujer llamada Lidia, oyendo, fue registrada por el Señor para estar entre los que habían de heredar la salvación. Aquí se muestra que el Señor abre el corazón de Lidia para responder al mensaje, evidenciando la obra interna y soberana del Espíritu Santo en la persona, facilitando la receptividad y la apertura para creer. En conjunto, estos textos sostienen que el llamado interno es una obra soberana y eficaz de Dios en la vida del creyente, realizada por el Espíritu Santo, que produce en la persona una respuesta voluntaria, sincera y comprometida. Este llamado es universal en su alcance, pero efectivo solo en aquellos en quienes Dios obra de manera personal y efectiva, transformando el corazón, capacitándolos para vivir en santidad y en comunión con Él. Y por último, la conversión. La conversión es la respuesta voluntaria del ser humano al llamado del Evangelio, que consiste en arrepentirse sinceramente de sus pecados y confiar en Jesucristo para su salvación. La Biblia nos dice en Hechos 3:19: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la fe son las respuestas humanas necesarias a la obra de Dios y su Espíritu en el corazón. La conversión implica un cambio completo en la vida, con un volver hacia Dios desde el pecado. Como lo manifiesta 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia enfatiza la transformación y el compromiso que la conversión trae consigo, siendo un acto voluntario que refleja una verdadera relación personal y redimida con Dios, fundamentada en la fe en Jesucristo y en la aceptación del sacrificio expiatorio en la cruz. La definición de conversión enfatiza que es una respuesta voluntaria y sincera,
lo que señala la importancia de la actitud del corazón y la libertad personal. Implica que el individuo debe reconocer su condición de pecado y aceptar a Cristo como su Salvador, lo cual requiere una decisión consciente y genuina. La referencia al arrepentimiento y la confianza en Cristo establece que la conversión es doble. Por un lado, la renuncia a los pecados, y por otro, la confesión y aceptación de la gracia divina. Adicionalmente, la declaración vincula la conversión con la respuesta al Evangelio, sugiriendo que esta respuesta puede ser diferente en cada persona, pero que siempre debe ser genuina y sincera para que tenga efecto en la vida del creyente. La idea de que la conversión implica una respuesta voluntaria también resalta el papel de la libertad humana en el proceso de salvación, en conformidad con la doctrina de que la gracia de Dios actúa en respuesta a la disposición del corazón. La conversión es presentada como una respuesta refleja al llamado del Evangelio que conduce a un cambio radical en la vida del creyente, caracterizado por arrepentimiento y fe en Cristo. Implica una acción voluntaria, sincera y consciente, en la que la persona se arrepiente de sus pecados y confía en la obra de Cristo para salvación, mostrando una decisión deliberada y auténtica. En conclusión, Dios llama a todos. Esa es su misericordia. Pero si hoy tú sientes que Dios está tocando tu corazón, no ignores esa voz. Responde con arrepentimiento y fe. Deja el pecado, cree en Cristo y comienza una nueva vida en Él. Y como dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Que el Señor les bendiga. Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí.